Bueno, buenas noches con todos los presentes. Como ya lo mencionó el licenciado aquí, vamos a desarrollar lo que es el diplomado de ecografía, ¿no? Este diplomado está orientado a lo que es el tema de ecografía abdominal, renal, lo que es obstétrica, desde la parte básica, ¿no? Para ver y aprender a manejar todas las diferentes patologías que vemos nosotros, a diario en la consulta médica que tenemos, pues, ¿no? La herramienta de la ecografía se utiliza actualmente ya a diario y muchos de los centros de salud ya están equipados, sobre todo acá en La Libertad. Vemos que en muchos centros de salud han llegado nuevos equipos, nuevos ecógrafos, ¿no? Por parte del gobierno regional. Entonces esos ecógrafos tenemos que ponerlo en práctica. En los lugares donde yo estaba trabajando anteriormente, gracias a Dios siempre he contado con un ecógrafo y ha sido mi herramienta de trabajo para apoyarme mucho en los diagnósticos y así no poder referir a los pacientes a otro lugar y no tratar de solucionar en el mismo centro de salud. Y la parte ginecobstétrica, pues sobre todo la parte de obstetricia es muy importante manejar la ecografía. La ecografía para los controles, ya sea de primer, segundo o tercer trimestre, no son complejas de realizar, son bien fáciles. Simplemente lo que necesitamos es la práctica nada más. Y si nosotros manejamos estas ecografías, téngalo por seguro que vamos a tener un gran control de nuestras gestantes en nuestros establecimientos. Entonces, para todo manejo de ecografía, nosotros debemos de conocer cómo se produce, pues no, las imágenes dentro del monitor, porque así de simple no se dan, simplemente por poner el traductor y listo, nos aparece la imagen de un riñón o la de un bebé o la de un hígado, pues no, sino existe un proceso. Entonces, ese proceso debemos conocerlo, aunque sea básicamente, para nosotros tener conocimiento qué parámetros podemos modificarlos durante este proceso para obtener una mejor imagen, una imagen de calidad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver ese tema, los principios básicos de la ecografía. Esto de acá lo vamos a conocer a modo de teoría y ya cuando realicemos la práctica lo vamos a revisar con cada uno de ustedes cómo podemos modificarlos en los ecógrafos para nosotros tener una imagen de calidad y así poder llegar a un diagnóstico más preciso. Entonces, el diplomado está dividido en lo que es en cuatro módulos. Esta vez vamos a trabajar lo que es el módulo uno, los primeros cuatro ítems que van orientados prácticamente cómo se da la formación de la ecografía en un monitor. Luego la otra semana, en la próxima clase que digo, vamos a estar viendo lo que es hígado, vesícula, páncreas. Y la última lo estamos dejando riñones, próstata y grandes vasos, para que luego posteriormente pasemos todo lo que es al tema de la práctica. Entonces, con respecto a los fundamentos básicos de la ecografía, nosotros debemos saber que que la ecografía ya tiene tiempo, lo que recientemente nosotros lo estamos empleando ya en la parte médica, ¿no? Sobre todo en la parte de los médicos generales, en obstetricia, incluso hasta en enfermería. Entonces, el ultrasonido viene ya bastantes años, de 30 a 40 años que ya vienen utilizándose. Primero se utilizaba lo que era con propósitos industriales en la parte marítima, para hacer con respecto a los barcos a diferentes tipos, digamos, del ejército, en fin, en muchas cosas siempre han utilizado el ultrasonido para poderse ubicar, ¿no? Entonces, pero muy poco ha sido utilizado en la medicina. Recientemente ya dejó de ser solo nada más parte de lo que es de la especialidad, ¿no? La especialidad de radiología que siempre ha manejado lo que es ecografías. Ahora ya todos, el personal de salud manejamos lo que es ecografía. Médicos generales, obstetras, enfermeros, hasta técnicos. Hay lugares que ya manejan estos equipos y nos ayuda bastante nosotros a hacer el diagnóstico. Entonces ahora ya se lleva un concepto de que todo personal de salud debemos saber lo mínimo y lo necesario de ecografía para poder nosotros guiarnos en nuestro diagnóstico, ¿no? Incluso ha llegado a ser que la ecografía lo ha convertido al feto ya como un paciente, porque prácticamente lo utilizamos para eso, para ver cómo está desarrollándose, ¿no? Intrauterinamente, para ver si está creciendo adecuadamente, si hay alguna patología que esté desarrollando, incluso ya se realizan tratamientos ya previos, ¿no? A que nazca el bebé, ya se pueden realizar o se pueden corregir cierto tipo de patologías y la única forma como se diagnostica es con una ecografía, ¿no? Ahora, con respecto, ¿cómo se produce lo que es
la ecografía o cómo se da esa imagen. Es a través del sonido. El sonido viene a ser lo que es una sensación que se percibe por el órgano, que es el oído específicamente, a través de una onda mecánica, que esta onda mecánica es creada por algo, principalmente por un cuerpo elástico y es propagado por un medio material. Eso es lo que tenemos el concepto del sonido. Ahora, con respecto a los principios físicos de la ecografía, vamos a ver que el oído puede oír desde 15.000 o 20.000. En promedio es el rango o el del oído humano que lo podemos escuchar. Pero también nosotros mayor a 20.000 no logramos escuchar. Ya, deme un momentito, un favorcito. Ya. Ya, como les mencionaba, y los principios se vienen a hacer por el tema de eh, por el tema del ultrasonido. El ultrasonido viene a darse cuando es mayor a 20.000 Hz y eso no lo puede captar lo que es el oído, ¿no? Entonces, esto es lo que se produce en la ecografía. Entonces, es lo que siempre se va a utilizar, mayor a 20.000 Hz. Entonces, en base a eso, nosotros, o se creó en algún momento, lo que es los traductores. Los traductores son parte del equipo del ecógrafo, que es la parte más importante que tiene este equipo, ¿no? Ya que dentro de ellos tiene unos cristales piezoeléctricos que se llaman, que generan un cambio de las ondas, ¿no? De las ondas mecánicas o de la energía mecánica, por decirlo así, a ondas, que esas ondas van a ser transmitidas a través del tejido corporal, pues, ¿no? O por los diferentes órganos, y al final van a crear una imagen cuando estas reboten, pues, ¿no? Como lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, con respecto a las características de la ecografía o del ultrasonido, vamos a ver que son muchas, pero vamos a revisar ya las más principales. La frecuencia, que esta sí lo podemos modificar dentro del ecógrafo, la velocidad de propagación, la interacción con los sonidos, la longitud de onda también, la impedancia acústica también lo podemos modificar, el ángulo de incidencia, la atenuación y la frecuencia de repetición de pulsos. Cada una de ellas vamos a ir conociéndolo a grosso modo para ver cómo se dan en cada uno de las ecografías que realizamos. Entonces, en base a eso, nosotros poder modificarlas y obtener imágenes, porque a veces nosotros colocamos el traductor y vemos una imagen borrosa, que si nosotros conocemos estas características, lo modificamos, vamos a ver claramente. Y eso va a ser también en los pacientes cuando no están en ayunas, por ejemplo, es muy difícil realizar una ecografía abdominal, pero a veces es necesario hacerlo en ese momento. Entonces necesitamos de una modificación de ciertos parámetros para poder tener un buen resultado, ¿no? Una buena imagen de calidad. La primera que vemos es la frecuencia. La frecuencia nosotros lo vamos a poder ubicar siempre en los ecógrafos, sobre todo en los casos de los Mindray, en la parte superior izquierda, siempre aparece. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el número de ciclos o los cambios de presión que ocurren en una unidad de tiempo. Esto se mide en Hertz. Es igual, un ciclo es dentro de un segundo. Esto se trabaja por ciertos parámetros ya establecidos, donde nos da una buena calidad de imagen, ¿no? Por ejemplo, las ecografías obstétricas o ginecológicas, vamos de 2 a 9 MHz, las transvaginales, vamos de 3 hasta 7.5, y lo que es la abdominal, por lo general, es modificable, pues, ¿no? De 3 a 4 o 5, dependiendo. Entonces, estas de acá ya vienen programados dentro de los ecógrafos. Cuando revisemos en la parte práctica,
vamos a ver que ya están establecidos ya funciones. Hay abdominal adulto, abdominal pediátrico, abdominal difícil, obstétrica uno, obstétrica 2, obstétrica 3, ginecológica, diferentes ya programaciones estándares y estos ya están ya establecidos, pero lo podemos modificar para acoplarlos a cierto tipo de pacientes, ¿no? Y con la finalidad de obtener una buena calidad de imagen. Entonces, otra de las características es la velocidad de propagación. Esto varía dependiendo del tipo o de las características del material por donde va a atravesarse. Por lo general, esto vamos a ver en las ecografías abdominales, donde queremos ver, imaginemos, hígado o estómago. Entonces, va a ser más superficial. Entonces, la velocidad de propagación va a ser más rápida. A diferencia, si queremos ver la aorta o queremos ver el páncreas, ya esto, la velocidad de propagación va a ser más lenta porque esos órganos están más profundos con respecto a la piel. Está determinado también por la densidad y la compresibilidad. Mucho tiene que ver la densidad. Por ejemplo, la velocidad de propagación no se altera por ningún motivo cuando atraviesa líquidos, por ejemplo, la orina. No hay ningún problema, pero si choca con hueso, las ondas ahí son absorbidas, ya no son ni reflejadas y son dispersas a otros lugares. Entonces, eso ya no nos ayuda. Por ejemplo, por eso es que no se realiza mucha ecografía de pulmón o de tórax específicamente, porque las costillas nos dificulta para poder con claridad, ¿no? Entonces, pero sí, hay ciertos puntos donde sí se puede realizar ecografía de pulmón, podemos saber edema de pulmón, derrame pulmonar, en fin, muchas patologías que ahora también ya se pueden observar ecográficamente. La interacción con los tejidos. Esto es lo que tiene que ver con lo anterior, también mencionado. Cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas se encargan de transmitir lo que son esos estímulos de uno a otro, pero con la misma dirección donde se están colocando. Entonces, y estos se ven alterados por la densidad también propiamente de los tejidos. Entonces, estas ondas sonoras corresponden básicamente a la rarefacción y la compresión periódica del medio en la cual se desplaza. Entonces, esto va a depender del tipo de tejido. No es lo mismo hablar de tejido adiposo con hueso, por ejemplo. Las características o la interacción con los mismos tejidos van a ser muy distintos, y esto se va a dar por la propagación de las mismas ondas en cada uno de ellos. Entonces, la longitud de onda, como podemos ver acá en esta imagen, lo que es el traductor y al otro lado estaría lo que es los tejidos corporales de una persona, ¿no? Entonces, la distancia de longitudinal que recorre una onda en un ciclo, eso va a estar determinado, uno, por la profundidad que queremos evaluar en la ecografía, dos, por el tipo de tejido, tres, por el tipo de traductor que vamos a utilizar. Cuando una onda de ultrasonido atraviesa un tejido y suceden una serie de hechos, entre la cual ellos se da lo que es la reflexión. Como podemos ver en esta imagen, nosotros, emitimos una onda a través del cristal piezoeléctrico que se encuentra en el traductor, en esta zona, hacia el tejido. Entonces, los tejidos van a volver a emitir lo que es una respuesta y eso se llaman ecos. Estas ondas van a ser captadas nuevamente por el traductor, específicamente por los cristales piezoeléctricos. Y estas ondas van a viajar eléctricamente y lo van a convertir en la pantalla ya en una imagen. Entonces, eso es lo que vemos nosotros, es el rebote de las ondas que inicialmente fueron emitidas por el traductor. Y esos son los ecos. Y ahí vienen los términos de hiperecogénico, hipoecogénico, anicogénico, porque va a depender uno del tipo de tejido donde ha rebotado y de la profundidad de donde también ha rebotado este tipo de eco. Entonces, este es el fundamento principal de cómo se producen las imágenes. Entonces, entre el traductor y lo que es la piel propiamente del paciente, tiene que haber un gel. Ese es el gel que utilizamos para las ecografías, para evitar que no se puedan transmitir lo que son las ondas de manera incorrecta. Y ya vamos a ver por qué debe haber el gel más adelante.
Entonces, una reflexión, o sea, el rebote propiamente de las ondas ocurre en el límite o la interfase entre dos órganos, entre dos materiales, ¿no? O órganos específicamente. Entonces, esto es lo que se conoce como impedancia acústica. Acá, como podemos ver en la imagen, en esta parte superior, imaginemos que esté lo que es el traductor. Acá en esa zona está el traductor. Entonces, las ondas van a viajar de esta forma. Como se dan cuenta, acá tenemos tejido celular subcutáneo. Acá tenemos lo que es la vejiga. Acá tenemos lo que es la pared. Y aquí tenemos otro tipo de órganos adyacentes. Entonces, por cada cambio que exista con respecto a la profundidad que viajan las ondas, vamos a ver que van a detectar estos cambios. Imaginemos entre el tejido celular subcutáneo y la pared de la vejiga, vamos a ver que hay un cambio de densidad, un cambio de tipo de tejido. Entonces, este cambio se detecta y es lo que se ve reflejado acá en la imagen, ¿no? Al igual la intensidad de las ondas, igual en la parte del líquido, vemos que esta zona es oscura o hipoecogénica o anecogénica. Entonces, esto va a permitir que fácilmente se transmiten las ondas. Y ahí luego vemos en la parte posterior ya de donde no se aprecia claramente debido a que hay otro tema que es la profundidad, que a mayor profundidad, menor calidad de imagen. Entonces ahí viene lo que es la impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? La impedancia acústica viene a ser cuando dos materiales tienen la misma impedancia acústica, no vamos a producir ecos. Entonces, esto de acá, ¿cómo se da? En la impedancia acústica, recuerdan que les mencioné que tiene que ver mucho cuando hay cambios de tejido. Si vamos a ver una sola sección del cuerpo sin que se pueda delimitar, no vamos a poder determinar el tamaño, el grosor de ciertas paredes o características de ciertos tejidos. Entonces, cuando hay impedancia acústica, ahí sí. Y esta impedancia acústica va a cambiar desde pequeña, amplia y muy grande. Pequeña, cuando los ecos van a ser muy débiles, ¿no? Amplia, cuando ya va a ser ligeramente fuertes. Y ya cuando es muy grande esta impedancia acústica, vamos a ver que se va a ver reflejado de mayor nitidez o de mayor claridad. Entonces, los líquidos por lo general son anecoicos, ¿no? Es lo que vemos la orina, las vesículas, ¿qué más vemos? Lo que es el líquido amniótico, todo lo que sea líquido, los quistes, vamos a ver que va a tener eso de ahí, no se va a lograr apreciar. A diferencia que el aire y el hueso, esos son hiperecogénicos, entonces esos sí se van a ver de color blanco, por decirlo así. En la parte inferior pueden ver una imagen donde todo lo que es líquido se ve anecoico o oscuro y todo lo que es aire y hueso se ve hiperecoico, no, o hiperecogénico. Entonces, aquí viene por qué debemos utilizar nosotros lo que es el gel, porque entre el traductor y la piel, si no lo colocamos gel, quedaría aire, entonces todo se notaría blanco y no dejaríamos ver, no dejaría pasar las ondas, ¿no? Entonces necesitamos un conductor para que pueda pasar entre el traductor y la piel y por eso se utiliza lo que es el gel. Entonces acá podemos ver una imagen en la parte superior, es un útero ecográficamente que lo estamos evaluando y vemos una línea oblicua en la parte central que se ve hiperecogénica. Entonces es un dio y entonces la característica que tiene, ¿no? Abajo en la parte inferior vemos una vejiga que está con contenido anecoico, ¿no? O hipocogénico en algunas circunstancias. Y en la parte derecha vemos lo que es la cámara cardíacas, las aurículas y los ventrículos, y vemos que es isecogénico, ¿no? Porque por la densidad que tiene la sangre con respecto a la orina. Y eso sí se puede variar, ¿no? En lo que es en la evaluación ecográfica. Y eso, estas características nos ayuda bastante a nosotros para determinar también el tema de los quistes. Cuando los quistes están, tienen contenido líquido, cero hemático, hemático o purulento, ecográficamente lo podemos diferenciar.
el ángulo de incidencia o visualización. Este ángulo de incidencia tiene que ver mucho, sobre todo en la evaluación de las ecografías osteomusculares. La intensidad con la que el ultrasonido o las ondas del ultrasonido se refleja va a depender del ángulo de incidencia. Recuerdan que les mencionaba yo que conforme nosotros emitimos ondas de manera vertical, por decirlo así, con el traductor, estas ondas también retornan nuevamente al traductor para que puedan ser convertidas en imágenes. Entonces, cuando nosotros cambiamos el ángulo de incidencia, todas las ondas ya no van a ser recepcionadas nuevamente por el traductor. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en cambios en la imagen de la ecografía propiamente. Y eso nos va a generar en un momento artefactos, en otros momentos mejor interpretación incluso de la imagen, como en otros momentos, no, o imágenes que no van a ser las correctas o mal diagnósticos que vamos a dar nosotros. Con respecto a la frecuencia de repetición de pulsos, corresponde a la frecuencia con la que el generador produce los pulsos eléctricos en un segundo. Esto también es modificable, lo podemos evaluar en los ecógrafos. Este, el término que utilizamos es el PRF. El PRF va a ser determinada por el intervalo de tiempo entre dos fases, entre la emisión y la recepción de los ultrasonidos. El PRF va a depender entre sí, entre la profundidad de la imagen y suele variar entre 1000 a 10.000. Cada uno de los pulsos recibidos o digitalizados pasan a la memoria gráfica según el orden en la cual se establezcan y según la profundidad. Esto va a ser determinado en sí por la ubicación o de dónde estamos realizando la ecografía o tal vez va a ser por el tipo de traductor que utilicemos, ¿no? Por lo general se habla de hasta unos 20 barridos tomográficos por segundo que se van a visualizar, pero sin daño propiamente del paciente. Los traductores, por lo general, son varios tipos: lineal, convexo, endocavitario, cardíaco, en fin, diferentes tipos de traductores. Por lo general tenemos el lineal, el endocavitario y el convexo, ¿no? La mayoría de ecógrafos. Entonces, como les mencionaba yo anteriormente, los traductores, lo más importante, son los más importantes del ecógrafo, y dentro de ellos tienen lo que son los cristales piezoeléctricos, los encargados de cambiar estas ondas mecánicas, esta energía mecánica en ondas, ¿no? De ultrasonido para que sean transportadas hacia el cuerpo, y luego estos mismos lo recepcionan esas ondas y lo convierten en impulsos eléctricos para que se puedan evaluar en las pantallas de los ecógrafos como nosotros lo vemos. La creación de una imagen va a depender mucho del tipo de órgano que vamos a evaluar nosotros. Cada son muy variables. Las imágenes se van a evaluar mediante escalas, ¿no? Se van a evaluar mediante escalas, ¿no? Estas escalas son las escalas de grises que vamos a poder nosotros evidenciar lo que es en la imagen, ¿no? Como les mencionaba yo, va a depender mucho del tipo de tejido, la ubicación y lo que queremos evaluar y el tipo de traductor. Imaginemos que queremos hacer una ecografía obstétrica de una gestante que tiene 8 semanas. Abdominalmente va a ser muy difícil, la calidad de la imagen va a ser bien borrosa, no nos va a ayudar bastante, entonces necesitamos hacer una transvaginal, que es una imagen de mayor calidad, ¿no? Entonces, para cada semana o para cada trimestre hay cierto tipo de ecografías que podemos realizarlo nosotros con la finalidad de poder obtener una buena calidad de imagen. Ahora, este es un término que tienen que aprenderse bien porque eso es lo malo de la ecografía. Eh, Cuando tenemos una mayor amplitud de retorno del eco, tenemos mayor brillo. Y cuando tenemos una baja amplitud, vamos a ver que va a haber una atenuación del brillo o va a ser más hipoecogénico. Entonces, este cuadrito que está acá es muy importante manejarlo porque ya que nosotros tenemos que estar variando lo que es
la frecuencia, que son los hertz, ¿no? A mayor alta frecuencia, o sea, una frecuencia mayor a 5, vamos a ver que va a tener menor penetración, o sea, no vamos a poder ver tejidos profundos o órganos profundos y solo superficiales, pero sí nos va a dar una buena calidad de imagen. A diferencia que si nosotros utilizamos menor frecuencia de 1 a 5 Hz, vamos a tener mayor penetración. Entonces, cuando queremos ver órganos más profundos, vasos, páncreas, retroperitoneo, por ejemplo, vamos a utilizar frecuencias bajas, ¿no? Menor a 5. Y si queremos ver superficialmente, frecuencias mayor a 5. Pero recuerden que este cambio de frecuencias nos genera alteración en la calidad. Nos baja la calidad. Por ejemplo, si queremos ver páncreas, vamos a bajar la frecuencia, pero la calidad no va a ser tan buena. Ahí es donde viene nosotros lo que vamos a modificar ciertos parámetros del ecógrafo, o vamos a condicionar el paciente para poder ver o para tener una buena calidad de imagen. Los ecógrafos tienen modalidades, tienen modo A, modo M, modo B, modo Doppler. El modo A es el modo más antiguo utilizado, que genera ondas, así como podemos ver en las imágenes, nos genera así como un electrocardiograma, genera un picos, ¿no? Nos genera ondas, que esas son captadas por el traductor y son emitidas en la pantalla, ¿no? Entonces, estas imágenes inicialmente se utilizaron para diferenciar entre células quísticas y sólidas, pero ya ahora nosotros lo utilizamos para evaluar diferentes patologías o para medir hasta la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El modo M es un modo que ya no se está empleando mucho, pero sí todos los ecógrafos lo traen, que es similar al anterior. Lo que se emplea para estructuras en movimiento, como el corazón también. Se realiza una representación gráfica de la señal. Esto, por ejemplo, lo podemos utilizar en gestantes de 7, 8, 9 semanas sin ningún problema. Nos ayuda bastante, ¿no? Solo que no genera sonido, simplemente genera movimiento nomás en la pantalla, tal cual como lo podemos ver en la imagen. Entonces la amplitud es el eje vertical y el tiempo y la profundidad se ve lo que es en el eje horizontal. El modo B es el modo más utilizado, que todos lo manejamos en los ecógrafos. Es el modo en la cual nosotros nos podemos explayar enormemente evaluando diferentes tipos de patologías, ¿no? Entonces, la representación de la suma de todos los ecos en diferentes direcciones, ya sea axial o lateral, favoreciendo que el equipo reconozca la posición espacial y la dirección del haz, ¿no? Esta es la modalidad más empleada, como lo mencionaba, por todos los equipos, la que nos da imagen en tiempo real. Más o menos nos da 20 cortes tomográficos en un segundo aproximadamente. Entonces, el modo B es el modo dinámico, ¿no? Que se obtiene varias imágenes por segundo. De 20 a 30 es el rango. Va a depender mucho de la modificación que nosotros hagamos del ecógrafo, porque puede generarnos 15 imágenes por segundo. Entonces las imágenes lo vamos a ver más lentas reproducirse en la pantalla. Como si lo podemos aumentar también, vamos a ver hasta 30, 35 imágenes por segundo, y va a ser mucho, con mayor claridad, con mayor real posible que sea la imagen, pero la calidad baja al aumentarlo la cantidad de cortes. El otro modo que tenemos es el Doppler, es que se utiliza principalmente para ver lo que es flujo sanguíneo. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ya que principalmente se encarga de evaluar si se acercan o se alejan los glóbulos rojos con respecto a un vaso sanguíneo, ¿no? Y eso es lo que se va a ver el cambio de coloración, lo que es en las ecografías. Porque a veces tenemos el concepto de que lo que es azul es vena y lo que es rojo es arteria. No, en el caso de la ecografía, eso tiene que ver con la aproximación o el distanciamiento de los glóbulos rojos con respecto a la ubicación del traductor. Entonces, eso van a cambiar de coloración, no necesariamente rojo es arteria y este azul es vena. Y esto es lo que les estoy hablando. Acá vemos la letra T, es el traductor. Todo lo que se acerca va a generar que la frecuencia reflejada menos la frecuencia emitida va a ser mayor a cero. Entonces esto se va a ver con ondas positivas, por eso vemos hacia arriba las ondas y una coloración roja en la formación del vaso sanguíneo dentro de la imagen. Y todo lo que se aleje va va a ser menor a cero, por ende va a ser la onda negativa, y al ser la onda negativa va a generar un color azul. Entonces, estos de acá se pueden invertir dentro de un mismo vaso.
En un momento lo podemos tener de color rojo y en otro momento lo podemos tener de color azul o las ondas, pero va a tener mucho, va a tener importancia mucho la forma como lo ubicamos el traductor. Y eso tiene que ver cuando existe, cuando se haga la evaluación de las arterias uterinas, la arteria cerebral media o la arteria umbilical, cualquier tipo de arteria que queremos evaluar, va a depender mucho de la ubicación del traductor. Eso lo vamos a ver en la práctica para poder identificar correctamente cierto tipo de patologías o incluso para hacer la medida correcta de ciertos tipos de ondas. Hablando del Doppler mismo, el Doppler tenemos por lo general el continuo y el pulsado. El pulsado se corresponde el color Doppler, el espectral y el power Doppler. El Doppler continuo es lo que el traductor emite y recibe la señal al mismo tiempo, adquiriendo todos los flujos y movimientos a lo largo del ultrasonido, ¿no? Y se van a determinar en sí sin tener la posición o la profundidad del vaso, sino la ventaja es que no tiene un límite de velocidad para su medición. A diferencia del Doppler pulsado, que es Doppler espectral o color Doppler o Power Doppler, ¿no? Esto sí, se envían impulsos de la onda del ultrasonido, pero se espera que la información regrese antes de enviar un próximo impulso, ¿no? A diferencia que el anterior simplemente está emitiendo lo que es las ondas, ¿no? Y lo que es el Doppler pulsado, no, se tiene que recepcionar y eso es lo que vemos en las imágenes o los latidos, por ejemplo, de ciertas arterias o del corazón mismo, es porque se da por un Doppler pulsado. El Doppler espectral consiste en una curva de velocidad versus el tiempo, ¿no? Y que representa la variación de la velocidad del flujo de los glóbulos rojos a lo largo de un ciclo cardíaco. El tiempo que está representado es en el eje horizontal y la velocidad lo que es en el eje vertical. Esto lo utilizamos nosotros para evaluar lo que es a la arteria uterina cuando queremos ver el tema de preeclampsias. Es muy buen, el Doppler espectral es muy buena ayuda para ese tema, para ese manejo. Incluso lo podemos poner en práctica en las evaluaciones de nuestras gestantes, pero va a depender mucho de la posición del traductor y la ubicación, porque tiene una posición específica cómo debemos tener el traductor para poder obtener esta imagen. Si no tenemos un buen ángulo de visualización, no va a haber un correcto, captación de esta onda y puede ser alterado el resultado y también nos dé un mal diagnóstico. Entonces debemos manejarlo correctamente este tipo de herramienta que nos brinda el ecógrafo, ¿no? Y el color Doppler es lo que lo evaluamos, por ejemplo, es lo que lo utilizamos para ver el circular de cordón en los bebés. Entonces, esto es la captación, como les mencionaba, de la dirección, de cómo van los vasos, el flujo sanguíneo de derecha a izquierda o izquierda a derecha, o dependiendo de la posición de que tengamos el traductor. Y esto se da a través de la activación de la caja de color, o lo que es el ROI, que también lo vamos a ver en el ecógrafo, cómo se activa para obtener este tipo de imagen. Y esto se ve en imagen en tiempo real para ver este circular simple, circular doble, o incluso también lo podemos ver en las insuficiencias venosas o insuficiencias arteriales que también se utilizan lo que es el color Doppler. Y el Power Doppler, lo que prácticamente mezcla los dos, o sea, se evidencia lo que es el color Doppler más la presentación de las curvas o estas ondas que se mencionaba en el Doppler espectral, que se da mixtamente estas dos imágenes y eso lo podemos ver cuando queremos evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. eh, y esto también vamos a ver cómo se maneja. Pero por lo general yo me he acostumbrado a utilizar lo que es el Power Doppler, en lo que es en la frecuencia cardíaca fetal, ya que yo puedo evaluar la intensidad de la onda, puedo evaluar la frecuencia del pulso, puedo evaluar el tamaño de la misma onda que genera para ver cómo está. Ahora, con respecto a las imágenes, nosotros podemos tener imágenes reales o imágenes creadas por el mismo ecógrafo, ¿no? Y eso se conocen como artefactos. Estos artefactos vienen a ser, uno, un problema para hacer el diagnóstico, pero hay ciertos artefactos que nos ayudan a nosotros a diferenciar ciertos tipos de patologías. Por ejemplo, el primero que tenemos es la sombra acústica posterior. Esta sombra acústica posterior es una imagen sin ecos, ¿no? Que aparece detrás de la estructura que estamos evaluando.
Esto es lo que refleja anteriormente y esto se va en imágenes de alta densidad, por ejemplo, el hueso o el calcio, o calcio o metal, o los cálculos mismos. Entonces, cuando nosotros realizamos una ecografía abdominal, evaluamos la vesícula, vamos a ver que refleja esta sombra acústica posterior. Y la característica es que es una sombra negra, por decirlo así, sin ecos. Entonces, es anecogénica, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, vemos aquí una vesícula donde vemos un cálculo y está generando lo que es una sombra. Y esta sombra es producto de esta imagen. No existe alguna patología propiamente de la pared de la vesícula o posterior a ella, sino que es el reflejo de del mismo cálculo, ¿no? Caso contrario, lo que tenemos es refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior vamos a ver que es una imagen hiperecogénica que se produce, ¿no? ¿Quién lo produce? Los órganos que tienen contenido líquido, ¿no? Por ejemplo, la vejiga, cuando está bien llena, y esto lo podemos ver cuando evaluamos próstata, por ejemplo. Aumenta lo que es la claridad de la imagen, se ve más hiperecogénica. Y no es que exista una patología propiamente ahí, no, sino que es un artefacto que se está produciendo y es el refuerzo acústico posterior. Ahora, con respecto al artefacto de cola de cometa, este artefacto por lo general yo siempre lo encuentro en las ecografías abdominales en los pacientes que no tienen previa preparación. Son en líneas verticales o tienen el mismo sentido de la onda que traduce el traductor. Estas líneas se conocen como líneas B también en las radiografías cuando se realizan. Y esto nos indica que hay presencia de aire, ¿no? La presencia de aire nos genera este tipo de artefactos y nos dificulta lo que es la evaluación propiamente de los pacientes. Ahora, no solo lo podemos ver en la parte abdominal, sino también no lo podemos ver solo digamos, en la parte de los intestinos, sino también cuando evaluamos pleura o cuando evaluamos tiroides, también se ven este tipo de artefactos. Y no es que exista alguna patología, sino que es propiamente el ecógrafo está captando unas señales incorrectas, unas ondas incorrectas, y te genera esta imagen o la presencia de aire, ¿no? Ahora, la reverberación, que es otro de los artefactos, pero estas son líneas horizontales, que son las líneas A, ¿no? Que también se evalúan lo que son las radiografías. Estas ondas estas imágenes se producen por ondas atrapadas, ya que se reflejan por la pleura para que sean nuevamente captados por el traductor, pero al no ser captados por el traductor, nuevamente regresan a la pleura y están en ese movimiento entre la pleura y el traductor o entre un tejido de alta densidad están rebotando. Ese rebote generan estas líneas horizontales. Entonces, eso genera este tipo de artefactos. El otro artefacto que tenemos es el artefacto en espejo. El artefacto en espejo es lo que nos ayuda a nosotros bastante a diferenciar cierto tipo de patologías. Mira, como podemos ver en esta imagen de un hígado, se está reflejando o se está evidenciando otra masa isecogénica con tendencia hiperecogénica en la parte inferior. Entonces, pareciera que tuviera otro tumor. Entonces, es un artefacto en espejo. A veces podemos llegar a un diagnóstico incorrecto. Entonces, la forma de cómo nosotros podemos diferenciar es cambiar la posición en 90 grados o hasta en 180 grados del traductor para nosotros ver si aparece o desaparece. Si esta imagen nosotros giramos el traductor y desaparece, y entonces por ende nosotros vamos a pensar que es un artefacto en espejo, pero si no desaparece es una imagen real, ¿no? Eso es una forma de cómo nosotros evadir este tipo de artefacto en espejo. El otro, lo que hablábamos, es la anisotropía, que es característica de las ecografías osteomusculares. Como podemos ver en la primera imagen, es de manera horizontal o de manera lineal, por decirlo así, se ubica el traductor con respecto al órgano que vamos a evaluar y vemos unas zonas hipoecogénicas, ¿no? O anecogénicas. Ahora, cuando cambiamos el ángulo, nosotros, de la dirección de los ultrasonidos, vamos a ver que van a aparecer unas líneas horizontales y eso es característico que se da en los tendones, ¿no? Y entonces, eso sí tenemos que realizarlo porque este artefacto lo utilizamos nosotros para diferenciar los tendones de la grasa circulante o para ver ruptura a veces de los tendones. También nos podemos evaluar o nos podemos guiar de este tipo de artefacto para el diagnóstico correcto.
o para ver la ruptura de así de fibras musculares también nos ayuda bastante. Pero esto simplemente se da o lo podemos producir cambiando el ángulo, ¿no? De penetración, el ángulo de dirección de las ondas que se van a producir por el traductor. Entonces, a manera general, tenemos un ecógrafo acá, donde les mencionaba yo que es el traductor, es la parte más importante porque ese es el que se encarga de hacer todo el trabajo, de traducir la parte eléctrica, a las ondas, ¿no? Para que luego sean transportadas al tejido celular subcutáneo y así a través de todos los órganos y nuevamente estas rebondan estas ondas y es captado por ese traductor. Estos son llevados por los cables directamente a la computadora del ecógrafo, ¿no? Donde se captan y se unen todas estas señales y se transforman al monitor en una imagen. Luego tenemos lo que son las consolas, donde ahí podemos modificar cierto tipo de parámetros. Acá podemos ver un ecógrafo real donde vemos el monitor, luego vemos dos pantallas, una táctil, donde acá podemos modificar todas las funciones propiamente del ecógrafo y en la parte inferior también tenemos la modificación de los modos, modo A, modo B, modo M, color Doppler, power Doppler, para realizar las medidas, para realizar la configuración, para valorar la profundidad, para ver el zoom, para guardar, para imprimir, para borrar mismo, para registrar el paciente, para apagar o prender en esta zona se ubica, ¿no? Y en la parte inferior vemos que está lo que son la conexión de los traductores, que por lo general son 3 a 4. En sí son varios tipos, pero siempre los ecógrafos te vienen 3 a 4 traductores. Y sí o sí todo ecógrafo tiene que tener un UPS. Un UPS es un estabilizador de energía que evita que cuando exista cambios en la electricidad, se aumente o disminuya o se corte la electricidad, genere que se puedan quemar este tipo de ecógrafos, ¿no? Ya que estos ecógrafos son muy costosos y hay que tener siempre conectados a los UPS. Acá tenemos tres tipos de ecógrafos. El primero, por ejemplo, es un Mindray, es un Mindray de 50. En este ecógrafo nosotros vamos a realizar las prácticas. Luego tenemos un Vino R700, que es uno de los ecógrafos de mayor calidad que existen en el mercado, que nos genera una buena imagen. Al igual que este último, este ecógrafo que nos genera también excelentes imágenes. Todos los ecógrafos ya nos generan ahorita ecografías 4D, 5D o 6D. Ese tipo de ecografía va a depender mucho del manejo que uno tiene en el campo. A mayor manejo, mayor calidad de imágenes. Incluso ahorita los ecógrafos ya te salen con inteligencia artificial que te mejoran las imágenes. Te mejoran las imágenes, incluso te dan hasta el diagnóstico ya. Por ejemplo, este vino R700, tú haces una evaluación del hígado y te dice si estás teniendo una esteatosis hepática, ¿no? Por ejemplo, este también te genera evaluación de los ovarios. Cuando hay ovario poliquístico también te lo detecta, te lo cuenta los quistes, te lo dice el tamaño, la cantidad y el posible diagnóstico. Te diferencia patologías benignas de malignas, propiamente tumores, por ejemplo, hablando de la tiroides, también te evalúa, te puede diferenciar a través de la inteligencia artificial, pero recuerden que nosotros debemos realizar una buena toma de la imagen para que lo pueda detectar, porque si no realizamos una buena toma de la imagen, te puede detectar erróneamente y tú puedes dar un diagnóstico inadecuado, pues, ¿no? Entonces, con respecto a esta clase, esta primera clase es simplemente conocer nosotros cómo funcionan los ecógrafos, para que así cuando ya vamos a ir desarrollando cada uno de los siguientes módulos o las siguientes patologías, nosotros debemos saber por qué se producen. Cuando evaluemos hígado, cuando vemos el tema de fibrosis, cuando vemos el tema de esteatosis hepática, o dilatación de vías biliares, o barro biliar en la vesícula, o cálculos en la vesícula, por qué se producen esas imágenes. Entonces se da por estos cambios, ¿no? Ecográficos a través de las ondas que se transmiten en el tejido y por estas propiedades físicas que tienen los ecógrafos. Cuando evaluemos la pared gástrica, por ejemplo, también hay cambios que se generan con respecto a un paciente que está en ayunas o con un paciente que ya ha ingerido algún tipo de alimento. Cuando evaluemos próstata, también hay ciertas características que a nosotros nos indican que si ha tenido una prostatitis crónica, o está teniendo una prostatitis aguda, o es un HBP, ¿no? Entonces, o tal vez hay cálculos dentro de la misma próstata, también lo podemos evaluar, pero la única forma es teniendo una buena calidad de imagen y poder diferenciarlos ecográficamente, ¿no? Para ver si no son artefactos o no son artefactos, ¿no? Entonces, una buena compresión de estas bases físicas a nosotros nos va a ayudar a ampliar el conocimiento o a ampliar la práctica al momento de realizar lo que es el ultrasonido propiamente en los pacientes.
Entonces, a veces es un poco engorroso manejar todos estos términos, porque a mí también me pasó la primera vez cuando yo llevé lo que es el tema de ecografías, pero con la práctica es lo que nos va a ayudar bastante a nosotros. Mientras más practiquemos, va a ser mejor, ¿no? Vamos a tener una buena calidad de diagnóstico. Nosotros, en este diplomado vamos a tener bastantes pacientes reales. Si ya se están ubicando pacientes con cierto tipo de patologías para que lo puedan diferenciar ustedes mismos directamente al paciente y lo puedan diagnosticar en ese mismo momento, ¿no? Al igual que se van a practicar haciendo los informes de manera real, de manera momentánea en ese mismo momento, para que lleguen a hacer un buen diagnóstico, un buen informe, ya que recuerden todo lo que escribimos en los informes lo va a evaluar otro médico. Entonces ahí se van a guiar de nuestros diagnósticos que nosotros realicemos. Bueno, acá dejo lo que son las referencias bibliográficas. ¿Alguna consulta, duda que tengan con respecto al tema de hoy o con respecto a todo lo que es el diplomado?